Bueno, buenos días. Hoy es martes 10 de noviembre del 2020. Estamos en la clase de trámites aduaneros, segunda clase, y vamos a ver hoy varios temas interesantes, sobre todo del tema holístico del comercio internacional y por qué son importantes los trámites aduaneros. Entonces, vamos a compartir acá. En la plataforma de la universidad tenemos esto, el contenido programático, las generalidades, y ayer ya vimos el mapa conceptual del comercio exterior colombiano, lo vamos a ver hoy, y ya vimos introducción a los trámites aduaneros. Tenemos la clase grabada también. La sesión 2 es el concepto de trámite y su relación con el comercio exterior, eso lo vamos a ver más tardecito. Vamos a mirar, obviamente, el mapa conceptual de comercio exterior colombiano. Estamos esperando a que los alumnos se conecten, a ver qué pasó.
Todavía ya han pasado 15 minutos, pero no se han conectado los alumnos. Voy a hacer una pausa aquí en la plataforma. Listo, entonces seguimos con la grabación y ahora sí, pues oficialmente arrancamos la clase. Este es el mapa. Este es un mapa que está, ustedes lo tienen allí en la plataforma. Y es un mapa conceptual sobre negocios internacionales, sobre el comercio internacional. Y obviamente, pues los negocios internacionales se basan en las exportaciones y en las importaciones, básicamente. Hay otra serie de negocios internacionales, como son los de la inversión extranjera, que puede ser directa o indirecta. Hay otro tipo de negocios internacionales que son el negocio financiero, por ejemplo, de las transferencias, ¿cierto? El traslado de las divisas de un lado al otro, traslado o la monetización precisamente del cambio de las monedas en un país u otro, basados precisamente en los intermediarios financieros tradicionales, como el caso de las corporaciones, de los bancos, ¿cierto? Que son los que manejan ese tipo de potestades en los diferentes países. Hay bancos más globales, ¿cierto? Que manejan pues unas mesas de dinero, obviamente acorde con el origen que tenga el banco. Entonces, por ejemplo, BBVA, que es el banco español, ¿cierto? De Banco de Bilbao, de Vizcaya y Argenta, por eso se llama así. Ha venido adquiriendo toda una cantidad de bancos a nivel mundial. Aquí en Colombia adquirió, por ejemplo, el Banco Ganadero, pero pues obviamente es BBVA. Ese banco, lo mismo que otros bancos, por ejemplo el banco brasileño Itaú, es un banco que ha venido adquiriendo cualquier cantidad de bancos. Y obviamente están dentro del negocio financiero, pues son intermediarios financieros, son banca de primer piso que se llaman, porque también podemos tener banca de segundo piso, ¿cierto? Son bancos grandes que tienen fondos grandes y manejan fondos grandes y los trabajan o los manejan a través de ciertas organizaciones o los ciertos intermediarios financieros o la banca de primer piso, dependiendo como corresponda. Entonces, vean lo importante de este tema de los negocios internacionales, del comercio internacional, porque es que esto todo tiene que ver precisamente con importaciones y exportaciones, que son la base fundamental del comercio exterior y que son fundamentales para entender por qué los trámites aduaneros y por qué el recaudo en esos trámites aduaneros de impuestos, aranceles, regalías, etcétera, etcétera, son tan importantes para el país, para la nación. Entonces, tenemos acá una definición, ¿cierto? Y lo que les traía y que les estaba explicando ayer sobre el famoso PIB, que es el indicador macroeconómico de crecimiento, el PIB real, tiene que ver con esta famosa ecuación, la ecuación de... ¿Quién hizo esta famosa ecuación? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerda Kevin o Edwin de esta ecuacioncita? El PIB. Pi, 3 puntos algo, no recuerdo quién la hizo. Sí, entonces el PIB es una fórmula de demanda agregada, es decir, fue la solución planteada por John Maynard Keynes, padre de la macroeconomía moderna, ¿cierto? En la que hablaba sobre la demanda agregada, que es importante aumentar, ¿cierto? O impulsar la demanda agregada en la economía para que crezca la economía. Entonces, en estos momentos de pandemia,
y sobre todo ahorita después de la reactivación o para la reactivación económica, lo que se ha venido dando precisamente es todo un sistema keynesiano. Por eso los economistas de estas épocas están hablando que el modelo de reactivación económica de la mayoría de los países en el mundo son modelos keynesianistas o keynesianos o neo-keynesianos, es decir, aplican de nuevo la demanda agregada o los impulsos a los diferentes ítems de la demanda agregada para estimular la economía. Entonces, ¿qué tienen allí? Producto Interno Bruto es igual al consumo. Esta C significa consumo, más inversión, más gasto público, más, miren aquí la parte importantísima, exportaciones menos importaciones. ¿Sí ven acá? Más X menos M, más exportaciones menos importaciones. Entonces, ¿qué tan fundamental es eso para, obviamente, las economías de un país? La economía de un país. La economía de un país, pues, está impulsada en una gran parte por estas exportaciones, porque acuérdense de las proporciones directamente proporcionales. O sea, en matemáticas las igualdades tienen y los diferentes variables pueden ser directa o indirectamente proporcionales. En este caso, todas son directamente proporcionales en el sentido de que si sube el consumo, subirá el PIB. Si sube la inversión, subirá el PIB. Si sube el gasto público, pues ayuda a que haya crecimiento económico, sube el PIB, es directamente proporcional. Lo mismo las exportaciones. Entonces, lo que yo les decía ayer, por eso las exportaciones son tan importantes en un país. Entonces, es directamente proporcional y vean lo que pasa aquí, precisamente menos M. Cuando suben mucho las exportaciones, pues estamos haciendo que decrezca el Producto Interno Bruto. Obviamente aquí lo que le hablábamos ayer, pues son necesarias y lo que estamos buscando es que haya exportaciones netas, es decir, que haya mayores exportaciones que importaciones para este caso. Entonces, en general, para que nos vayamos, digamos, centralizando y sobre todo ustedes están en comercio exterior o como técnicos en comercio exterior, pues tienen que entender también la globalidad del asunto. No pueden quedarse solamente en el detalle, que es muy importante, sí, porque hay que saber hacer los temas de los trámites, hay que saber cómo hacer una importación, hay que saber cómo hacer una exportación, saber qué documentos se requieren, etcétera, etcétera. Muy importante. Más, sin embargo, hay que entender por qué se hace ese tipo de cosas y por qué estamos estudiando lo que estamos estudiando. En ese orden de ideas, yo les voy a dar un panorama así macroeconómico y de economía internacional. Entonces, tenemos que comercio internacional y con los negocios internacionales, ¿cierto? Ahí alcanzan a ver esa definición o no. Lo aumentamos un poquito a ver si se ve mejor, ¿cierto? Oscar Manrique ya llegó. Bueno, qué bueno. Buenas noches, profe, qué pena con usted. Buenas Un noches. poquito la demora. Ok, Bastante. no. No hay problema, es que estaba lloviendo mucho también. Bueno, el primero fue Edwin que se pudo conectar. Sí, 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 qué pena. Es que mientras llegué me cambié porque me pegué una lavada. Sí. Perdón, profe. No, tranquilos, pues es que eso es entendible. Lo importante es que pues se vayan reportando, como me estoy demorando, pero ya voy, ya llegué. Bueno, Ok, profe. entonces, a ver acá.
A ver si pudiéramos subir un poquito. Aumentar un poquito acá. Ahí sí ya ven mejor, ¿cierto? Bueno, entonces, esta definición acá es un proceso de interacción entre los diferentes, esta significa igual con una rayita hacia abajo, diferentes entes económicos. O sea, los entes económicos, entre paréntesis, son familias, empresas y Estado, ¿cierto? De las diferentes naciones en función, ¿cierto? Del consumo, aquí está un poquito, del consumo y de la inversión en el ámbito internacional, el cual se encuentra con el respaldo de las TICs, o sea, de las tecnologías de información y comunicación. Las TICs, ¿qué significan? Tecnologías de la información y la comunicación, las TICs. Estos procesos en los negocios internacionales de producción efectos en todos, producen, o sea, que producen estos procesos de los negocios internacionales, producen efectos en todas las esferas, en el medio ambiente, ahí dice medio ambiente, en la parte política, económica, etcétera. Entonces, estos procesos de los negocios internacionales, compra, venta de bienes y servicios, exportaciones e importaciones, producen efectos en todas las esferas, en el medio ambiente, ¿cierto? En la parte política y económica y obviamente en la sociedad como tal. Vean lo importante de estos fundamentos que hay allí planteados. Acuérdense, estos son temas económicos, pero ustedes lo tienen que ver como temas económicos, pero globalizados, para que vayamos recordando los conceptos. Entonces, tenemos fundamentos que son los famosos recursos tradicionales, recursos RR, ¿cierto? Tradicionales, recursos, que tienen que ver con los famosos factores de producción. Fíjense cuáles son los famosos factores de producción. Ahí están planteados. Son tierra, trabajo y capital. Últimamente se ha planteado en muchos textos precisamente de comercio nacional e internacional y pues de economía en general, que el que se ha hablado desde hace como 20 años es la tecnología, o sea, es el nuevo factor de producción, la tecnología. Pero desde el año 2017 han venido una serie de nuevos autores, digamos, incorporando que además de la tecnología o que está inmersa dentro de estos tipos de nuevos recursos o factores de producción. Entonces, sería la iniciativa empresarial o las habilidades gerenciales o la capacidad gerencial o la última que incorporaron, dijeron, el conocimiento empresarial. Es decir, que están los tradicionales tierra, trabajo, capital, más la que combina o se convierte y utiliza todas, es el famoso conocimiento empresarial. ¿Por qué creen ustedes que ese es un factor de producción? ¿Cómo lo ven? Pues no solamente es tecnología, no solamente es
la tierra, el trabajo, el capital, que cada una de estas forma una serie de mercados, ¿cierto? Aparte. Entonces, yo no sé si ustedes han visto el flujo circular del ingreso, pero dentro del flujo circular del ingreso en economía uno ve ese tipo de cosas. Hace ese análisis precisamente de los entes económicos, de los diversos mercados que tocan y cuáles son las retribuciones a los factores de producción y cuáles son los objetivos de los factores de producción. ¿Cuáles serán los principales objetivos de los factores de producción? Maximizar utilidades, rentabilidades y valorizaciones. Para eso lo utiliza uno los recursos en el sistema capitalista moderno. Para eso utiliza uno los factores de producción, ¿cierto? Para hacer ganar, tener utilidades, ¿cierto? A través de la empresa o a través de los negocios, a través de las exportaciones, a través de las importaciones, pues todo es parte, ¿cierto? De la utilización de esa tierra, trabajo y ese capital y de ese conocimiento empresarial que tiene iniciativa empresarial, habilidades gerenciales, con todo lo que tiene que ver con la importación y exportación de tecnologías y obviamente más que de tecnologías, de los bienes y servicios que requiere la nación en determinado momento. ¿Cierto? Entonces, bueno, eso está planteado acá, son los factores de producción. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son los factores de producción? Eso ya se lo tienen que saber. Son los que sirven precisamente para maximizar los beneficios de las empresas, de los países, de las multinacionales, o sea, de los grandes entes y de las organizaciones. Entonces, el trabajo, desde allí nace, ¿cierto? Que la tierra per se, ¿cierto? ¿Qué le genera a uno? Vamos a hablar de ahora vayan apuntando, no se les vaya olvidando. Entonces, los factores de producción, ¿cuáles son? Tierra, trabajo, capital y conocimiento empresarial, es la última. ¿Ok? ¿Sí? Kevin sí está apuntando, yo no lo veo apuntando. Allá veo a Edwin sí está apuntando. No veo a Oscar. Oscar sí está apuntando. Sí, señor, es que yo utilizo el blog de notas. Ah, ya, ok. Vale. En el mismo computador. Sí, señor. Ah, vale, ok. Kevin, no me ha dicho. Entonces no puedo. ¿Casi no llegó? ¿Qué pasó, Kevin? Lo veo en camino, pero ahí voy escribiendo en el celular también. Ah, bueno, ok. Listos. Ok, entonces, el último es conocimiento empresarial. Entonces, hagan de cuenta que ustedes son, o ya no hagan de cuenta, ojalá lo tengan, o sea, ya tengan eso en la mente, de pronto una empresa, o tengan su empresa, o trabajen para una empresa. Entonces, ¿quiénes son los famosos dueños de los medios de producción? ¿Cierto? Los medios basados en los factores de producción, los famosos medios de producción. Entonces dicen, ah, bueno, entonces es el señor que tiene la fábrica, ¿cierto? Que tiene el lote, que tiene esa fábrica, entonces tiene lo que llamamos nosotros tierra, donde está la fábrica, ¿cierto? Bueno, la retribución como tal, retribución, porque es importante entender que cada cosa tiene su beneficio. Y la llamamos, ¿qué? A la retribución a la tierra, hagan de cuenta que ponen un lote a rentar. Entonces les da, ¿qué? El arriendo, la renta, ¿cierto? Entonces, por eso se llama la renta. Y a nosotros nos hacen cobro de impuestos por la renta, precisamente, por tener cosas. Nos cobran renta a todos. Cuando ya tenemos casa, cuando ya tenemos lotes y tenemos cosas, bienes muebles, más que muebles, bienes inmuebles, pues allí
nos están cobrando impuestos a la renta. Entonces, el que tiene unos ingresos, ¿cierto? Así lo llaman, por eso hacemos una declaración de renta. Y la idea es que ahora todos declaremos renta en Colombia. Para allá vamos todos. Se Todos, tenga o no se tenga algún bien. así no se tenga bien, sino inclusive por ingresos solamente. O sea, ya fíjate que ya está pagando las personas que tienen ingresos de 3 millones promedio, ya están pagando, pero van a bajar esa tasa para que los que tengamos el salario mínimo, pues también paguemos impuestos. No saben cómo recaudar. Sí, señor, para allá va todo el tema. Fíjense que eso se llama ampliar la masa tributaria, ¿cierto? Ese es el tema. Y así lo están haciendo en muchos Ay, países. perdón, con todo respeto ante las leyes, pero se inventan cualquier cosa últimamente. No, pero fíjate que eso es parte de todo un proceso de los cambios que van a hacer en todos los temas tributarios. Y están ampliando la masa tributaria precisamente para que más gente pague impuestos y obviamente pues tengan mayor recaudo. Eso es parte de todo lo que se está haciendo y en todos los países, no solamente en Colombia, pero eso es en todos los países. Bueno, entonces, la retribución al trabajo, ¿cómo se llama? Cuando usted vaya a su casita, a su empresa y entonces trabaja, ¿cómo se llama esa retribución a ese trabajo? Salario. Salario. Salario, muy bien. Entonces, la retribución, y sí saben de dónde viene la palabra salario, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí, es la forma en la que le pagaban a los soldados romanos con sal. Con sal, muy bien. Entonces, de ahí viene la palabra salario. Y entonces era ese pago que podían ellos intercambiar esa sal por otros productos también, ¿no? Entonces, y obviamente Sí, era como una moneda casi internacional, por así era como decirlo. una moneda. Y entonces, se, ahora el salario pues se paga en pesos, obviamente se paga en moneda, se paga en billetes, y esos nos sirven precisamente, son nuestro ingreso para consumir. ¿Qué hacemos nosotros como familias? Ahí somos familias cuando nos pagan ese salario. Cuando somos familias, ¿cierto? Como un ente económico, las familias, ¿qué podemos hacer con ese salario? Lo primero es consumir, ¿cierto? O sea, somos consumidores. Lo segundo es, habrá algunos, entre comillas, si no se gasta todo, la posibilidad de pagar o de invertir más que todo, ¿cierto? O inicialmente uno lo que hace es que ahorrar. Entonces dice uno, o lo pagan a uno en la cuenta de ahorros. Entonces cuando se la pagan a uno en la cuenta de ahorros, supuestamente, no, eso es un sofisma, que le van a pagar intereses, pero, pero bueno, algo le pagan si lo tiene mucho tiempo allí. Y le pagan algo. Esos intereses sobre esa platica, ¿cierto? Esos intereses sobre esa plática en la parte del ahorro, ¿cierto? Lo llamaríamos el capital, ¿cierto? El famoso capital monetario, porque hay muchos tipos de capital, pero vamos a poner que sea solamente el capital monetario. Entonces, si es el capital monetario, nos pagan ¿qué? Una tasa de... Una tasa de interés. Una tasa de interés. Ok, muy bien. Entonces, fíjense las retribuciones a esos factores de producción. Entonces, a la tierra es la renta, al trabajo es el salario, al capital es el interés, o una tasa de interés, el famoso interés, ¿no? Tenemos dos tipos de interés, ¿sí se acuerdan? Interés simple e interés compuesto. Y ahora todos los préstamos se rigen por el interés compuesto. ¿Y saben cuál es la gran diferencia entre esos dos intereses? ¿Se han hecho ese cálculo? ¿No? Edwin no ha hecho ese cálculo. Su señoría está pagando la casita de Edwin o ya la pagó.
Se van a comprar el contado. Bueno, no, eso está muy bien. Sí, porque no sacó crédito. Porque es que cuando uno saca crédito es cuando empieza a sufrir y empieza a Ese ver, fue billete tras billete. eso está bien, Edwin, pero cuando saca, me imagino que tiene algún crédito por ahí. ¿Sí ha visto esas tasas de interés? Sí, claro, yo he tenido crédito. Exacto. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando lo que pasa normalmente y sobre todo con el interés compuesto es que lo que uno está pagando, porque esos son los tipos de crédito, ¿cierto? Que tienen sistema campana de Gauss, ¿cierto? Entonces, lo que uno paga al principio es puros intereses y muy poquito a capital. Y eso va subiendo y va intercambiándose el ratio. Y al final sí ya está pagando uno mucho a capital y el poquito interés. Entonces es el sistema, el famoso sistema francés de cuota fija, ¿cierto? En el que en esa cuota fija primero se pagan intereses y después se paga capital. Entonces, en cierta forma, lo que está haciendo uno ahí es pagando la capitalización de los intereses. Es el famoso interés compuesto. Antes, eso se llamaba anatocismo, porque eso antes era cobrar intereses sobre intereses. Pero como ahora es la ley, ¿cierto? Entonces, desafortunadamente, pues el interés compuesto es parte del sistema financiero y ahí sí, como dicen muchas veces, el burro es uno que toma ese sistema, ¿cierto? Porque pues, o le toca también, si no tiene cómo, pues para acceder a los bienes, pues le toca a uno pedir préstamos y le toca jugar con las reglas de los préstamos y con las reglas de los intereses. Pero ese es el capital que hay ahora, el capital es con interés compuesto. Entonces, todos los préstamos, pues siempre van a salir un poco más onerosos, ¿cierto? Pero bueno, digamos que le sirven a uno los préstamos para poder adquirir bienes, para poder aumentar su consumo, pero eso también genera toda la problemática de los ciclos económicos en la economía de los países y del mundo. Los créditos tienen cosas buenas, pero también tienen cosas Eso difíciles. le iba a preguntar, profe, en algún momento cuando se llegue a una sobredemanda en cuestión de crédito y eso, ¿ahí qué podría pasar? O sea, ¿tendría que reiniciar algunas cosas o...? Porque pues es que actualmente el mundo está en un sobrecrédito bastante alto. La Sí, mayoría de los países, incluso de la gente común, vive con sobretasa de crédito. sí, lo que pasa es que esos son los momentos de las famosas crisis económicas, porque tú ya no puedes acceder, digamos, tienes ingresos bajos debido a la crisis, por la situación, por el desempleo, porque no hay actividad económica, y ahí genera la famosa recesión económica, que ya la vivimos ahorita con esta pandemia, y lo que estamos entre la recesión económica y tratando de volver a impulsar la economía hacia una reactivación económica. Ya lo dijo el director del DANE, que habíamos pasado ya por la peor fase, por la peor crisis, y eso lo hacen es contabilizando el crecimiento económico. Entonces, han dicho que ya tocó algo de fondo, que no se espera que sigan ese fondo, sino que ya se reactive la economía. Obviamente con la salida y la reactivación económica de las principales actividades económicas, pues se está dando una reactivación económica, pero lo que tú estás planteando es efectivamente lo que pasa siempre en las crisis y siempre en las recesiones económicas, que no hay empleo, que no hay ingresos. Cuando no tienes ingresos, entonces hay mucho temor, hay iliquidez en el mercado y como hay unos créditos muy altos, se pasan por default, es lo que pasa normalmente. Entonces, muchas veces, para este tipo de cosas, los bancos tienen que, obviamente, refinanciar los créditos, tienen que volver a hablar con los cuentavientes y los que tienen créditos, pues decirles, les refinanciamos o cómo va a pagar, cómo puede pagar. Entonces es las famosas refinanciaciones que casi siempre se dan
o las liquidaciones, ¿cierto? De bienes inmuebles, o sea, los remates. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos se prevé, debido a esta situación de la pandemia y todo lo que ha pasado, que va a tener una crisis inmobiliaria que va a explotar de nuevo hacia el año 2021, hacia marzo. Es lo que están planteando, ¿cierto? En Sí, Colombia, claro, porque es que debido a eso, pues a todo este proceso de tener muchos procesos de comercio o económicos como tal, pues obviamente genera a que la gente pues sustraiga sus ahorros si tiene y si no entrar a una fase de crédito bastante alta, porque es exacto, que el nivel de consumo actual en la vida que tenemos es muy alto en comparación de hace 5 años atrás, por ejemplo. O sea, se claro, ha casi triplicado el nivel de consumo de un ciudadano común, por ejemplo, y eso es debido también de la misma tendencia a estar, mejor dicho, del avaro de conseguir cada vez más y más y más, y pues igual nuestros niveles económicos en algunos países, pues no nos da el lujo, obviamente, pues de tener tanto. claro. Y entonces lo que estamos haciendo es acelerando el proceso de un posible ciclo económico. ¿Por qué? Porque tenemos que, por acostar consumiendo hoy, con ese crédito, lo que estamos haciendo es acelerando nuestro consumo con ese crédito y en un posible otra época, ¿cierto? Se va a dar de nuevo otra crisis en la que nosotros, ¿cierto? O una fase del ciclo en la que empieza de nuevo a bajar la economía y en la que tendríamos que nosotros dejar de consumir, entre comillas, o bajarle al consumo para poder pagar esos créditos. Esa sería como la teoría económica en ese orden de ideas. Sí, eso Lo, ya sería una captación más como psicológica, de que la persona diga como, bueno, hasta aquí y ya, porque pues en el mercado originalmente siempre da a la tendencia a seguir el consumiendo. consumo, exacto. E incluso se ha visto mucho que muchas veces ni esperan a que el año se acabe y dentro del año, por ejemplo, en la parte tecnológica, pueden sacar 5 o 6 modelos en el mismo año y Cierto, presentarlos realmente como algo novedoso y eso, y pues en realidad incluso eso ya es algo psicológico también, porque son pequeños cambios que no trascienden a que sea algo mejor, sino que es la misma tendencia al consumo lo que impone que, esto ya es viejo, ya botémoslo, y lo que estamos haciendo es desperdiciar recursos y no claro, aprovechando en ello. claro. Fíjate que por eso, fíjate que lo primero que tiene el PIB, y estamos en esa sociedad capitalista, en la sociedad del proconsumo, lo primero que impulsa los crecimientos de las economías es el consumo. Míralo, acá está. ¿Sí lo ves? Entonces, por eso estamos basados en eso. Todo lo que ha hecho China, todo lo que hace Estados Unidos, todo lo que hace Europa, obviamente, y todo el mundo, pues nos están a cada instante mandando nuevos productos, nuevas cosas, ¿cierto? Para el consumo, aumentar el consumo, porque así es como crecen las empresas y así es como crecen las economías. O sea, cuando nosotros consumimos, obviamente, pues estamos generando ingresos para estas empresas a las que estamos pagando esos bienes de consumo, ¿cierto? Sí, Entonces, profe, igualmente yo opino que eso más influye en los hemisferios. Nuestro consumo en el hemisferio sur, por así decirlo, que es donde estamos nosotros, generalmente, digamos, tiende a ser eh, a un, a tender a crecer mucho más que en el hemisferio norte, consumir nuestros productos. Entonces es algo como desigual que pienso yo que se tiende o que se debería cambiar, francamente. claro, lo que pasa Porque es que ahí precisamente, ahí viene todo lo que hemos, o vamos a plantear y que estamos revisando también, y es que todo tiene que ver con las exportaciones y las importaciones. Entonces, en la medida en la que, fíjate que esto es parte de todo el PIB y cada una de estas variables, pues, si se incrementan, le sirve para la economía, sirve para que haya crecimiento económico en el país. Entonces, es que haya mayor consumo, que haya mayor inversión, mayor gasto público, mayores exportaciones y que haya también importaciones, pero no tantas, porque si no genera esto negativo.
¿cierto? Las exportaciones menos las importaciones hemos dicho que son esta partecita acá, ¿cierto? De la balanza de pagos como instrumentos precisamente del comercio internacional y están aquí en esta partecita. Aquí ustedes la ven, la balanza comercial, son parte de la cuenta corriente de la balanza de pagos. ¿Sí? Están las exportaciones menos las importaciones, son las exportaciones netas. Pero también tenemos unos servicios reales que se contabilizan en esa cuenta corriente, unos servicios financieros también, ¿cierto? Con los intereses pagados ahí en esa cuenta corriente y las famosas transferencias. Por eso en cuenta corriente muchas veces tenemos transferencias, por ejemplo, de tipo en cuenta corriente negativas, porque salen más recursos que los que entran, aunque el tema de las transferencias de los diversos países a Colombia ha sido también muy fuerte y obviamente ha sido grande en estos temas de pandemia. O sea, sí, las remesas, ¿no? las remesas. Entonces, ahí están esas transferencias. Entonces, fíjense que esto, aquí lo puse yo más o menos como si fuera una ecuación también. Esta, la cuenta corriente más la cuenta capitales y financiera, ¿cierto? Es igual a la balanza financiera, ¿cierto? Que tiene que ver con las variaciones de las reservas internacionales. Cuando tenemos déficit en alguna de estas dos cuentas, que eso es lo que ha pasado con la cuenta corriente, pues tenemos que hacer uso de las reservas internacionales, que es lo que ha hecho el país en los últimos años. Y por eso pues bajan y tenemos variaciones muy fuertes en estas reservas internacionales. Entonces, pero esto debería ser, como dices tú, pues cambiar, obviamente. Pero ¿cómo cambia? Cambia cuando tenemos más exportaciones que importaciones para que haya una balanza superavitaria. Cambia cuando tengamos más transferencias hacia el país que transferencias de salida del país. Entonces, y obviamente en esta cuenta también, pues que se ve también el sector bancario con los bancos comerciales y otras organizaciones ¿Entidades? financieras, Ok. el sector público no financiero, el sector privado no financiero y otros movimientos de capital, pues que también sean positivos. Aquí, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, en este sector privado no financiero, son las famosas inversiones extranjeras o la inversión extranjera directa, acá en este sector privado no financiero. Entonces, ¿qué Tipo pasa? como las multinacionales, los almacenes de grandes cadenas y Exacto. eso. Entonces es que vengan e inviertan en el país, produzcan en el país y generen divisas y recursos para el país, dentro del país. Cuando la inversión extranjera, que es lo que pasa muchas veces, sobre todo en temas, por ejemplo, petroleros, se ve tantísimo. Ah, no, la política del país cambia y ha cambiado en general en el mundo también debido a los bajos precios del petróleo, pues entonces no es viable o rentable explotar ciertos pozos y entonces dejan de producir en esos pozos. Es decir, no hacen la inversión que normalmente para hacer un pozo, por ejemplo, petrolero, el promedio, solo un pozo, un solo taladro, pero no necesariamente no quiere decir que por ahí vaya a salir petróleo. Pueden hacer varias perforaciones hasta que salga el petróleo, pero en promedio, una perforación vale 3 millones de dólares. Entonces, si uno ve eso, que tienen que hacer 10 perforaciones para sacar un pozo en promedio, hay unos más pequeños, pues, con 5 perforaciones o 6 perforaciones ya pueden sacar, pero en promedio digamos que sean 10, pues están invirtiendo por pozo 30 millones de dólares para sacar ese pozo, para sacar ese producto. Entonces sí es una gran inversión que genera trabajo, que genera regalías, que genera producción en el país y que eso le genera recursos al país. Entonces, cuando eso no se da y las empresas, por efectos o del precio internacional o efectos precisamente de la política nacional, se van, pues dejan de invertir esa plata en Colombia. Ahí es lo que está generando déficit en estas balanzas, en estas cuentas de capital financiero, ¿sí? Cuando se va la inversión extranjera directa.
¿qué pasó con el proceso de paz? El proceso de paz generó esa situación que muchas empresas vieron inseguridad política, que es lo que se está dando en los últimos 2 años, con la ampliación, todos los problemas sociales, con todos los problemas de nuevo, inclusive se aumentó el tema de seguridad, está complicado, y hasta en la ciudad de Bogotá, ahora hay mucha inseguridad, pero pues bueno, eso es inseguridad urbana, pero en las zonas mucha gente no está viajando, la gente no está yendo a sus fincas, a sus cosas, a sus negocios, porque pues puede haber problemas. Desafortunadamente, de nuevo la guerrilla está, de nuevo la inseguridad está en las regiones, muertes de los líderes sociales, muchas cosas, demasiados conflictos internos que generan problemas a la economía. Entonces, todo eso, pues muchas empresas multinacionales lo vieron venir y dijeron, nos vamos, y hace 2 o 3 años se fueron. Entonces, la inversión extranjera en Colombia ha bajado. El otro día hablaban de cifras de casi el 60% de lo que estaba antes. Eso sube y baja, ¿no? Eso fluctúa. Pero de aquellas épocas, como dicen, gloriosas, estaban en el 60% menos. Es decir, solamente está un 40% de lo que antes se traía. Entonces, eso genera déficit en las cuentas de capital y financieras. Baja inversión en las inversión extranjera directa genera esa situación, ¿ves? Sí, profe, eso lo entiendo. Igualmente lo que usted dice, más que todo yo creo que la economía en sí del país nuestro la afecta realmente la situación política. O sea, ni siquiera es de la misma población o del sector comercial privado, sino es del mismo Estado realmente que no se pone de acuerdo y tiende a usar bastante estas campañas de populismo y eso solo para mantener los engranes sociales y no dejarse afectar, pero eso afecta al resto de la población, porque Claro. pues sus Y, indecisiones y la y su economía. política del tira y jala, pues nos está llevando a un proceso bastante complejo. Y eso es lo que quisiera opinar también respecto a eso, que creo yo que hace falta mucho más interés a la investigación que del hecho de extraer solo recursos naturales, creo yo. O sea, Cierto. ahí es donde va el gasto público que usted menciona en la fórmula, igualmente creo yo que sería mejor invertido en investigaciones para el desarrollo de tecnologías ahorita en la cuarta revolución industrial, que es lo que realmente en lo que debemos estar enfocándonos, porque la extracción de recursos nos está quedando pequeño ese mercado, Claro. francamente. Entonces estamos volviéndonos, de cierta forma, nos estamos desvalorizando, no estamos invirtiendo en lo que tiene que ser, de acuerdo. Fíjense que, por ejemplo, en ese rubro de investigación como tal, la inversión en investigación se da en términos del Producto Interno Bruto. En Colombia está en menos del 0,025% del Producto Interno Bruto, es decir, en nada. Cuando países con, con un Producto Interno Bruto 10 veces más grande que Colombia tienen el 5% en investigación. Entonces, hay una cosa totalmente desfasada en investigación. Exacto, No, por ejemplo, para mí, uno de los ejemplos crecientes que está tendiendo a ser un ejemplo son estos países del Medio Oriente. Su producto principal es el petróleo y acá en Colombia, o sea, cuando el gobierno habla de economía, está la palabra extracción de petróleo en su boca, siempre, sí, como claro, recurso principal de la nación. Y uno dice, listo, sí. No, no dice que no, acá hay reservas, todo. No tenemos grandes reservas, pero se manejan conforme al mercado, ¿sí? Pero no están tendiendo a pensar realmente en la evolución del país, de aquí a que llegue un momento en que se acaben o que, de que, claro. o sea, tenemos que evolucionar. Y estos países del Medio Oriente, precisamente con su bonanza hoy en día, están desarrollando unas facetas tecnológicas en investigación bastante muy buenas, francamente. Perdón como la exageración, pero es que he investigado un poquito el tema y me parecen Sí, muy buenas algunos proyectos que ellos están haciendo. sí, sí, claro. Entonces, es lo que yo digo como
Y aquí nosotros como sociedad, como carajo, nos vamos a detener solo en seguir extrayendo recursos de aquí a 10 años, como mínimo. O sea, es inaudito. En algún momento esta producción va a parar por algún caso dado, sea que se acabe recursos, sea que la sociedad explote, porque igual no hay que tener a un lado de que esta sociedad colombiana está cansada en muchos aspectos y está Sí, muy dividida y eso va a terminar a llevar a un conflicto social. sí, Y eso ojalá, no es ojalá no pase, ojalá no pase. pero sí, o sea, que nos llevemos por el diálogo, Sí, pero eso tiende en muchos países, o sea, tiende a jalar tanto que pues termina afectando mucho. sí, claro, ¿no? Y el tema obviamente exacerba, digamos, la, la situación social, obviamente, pues puede generar, y se está generando de cierta forma, esos cambios sociales, inclusive se está viendo en los votos. Por ejemplo, por eso fue que salió Claudia López, alcaldesa en Bogotá, porque es que la gente quiere un cambio, inclusive pues un cambio político, a ver si eso es lo que realmente le genera un cambio a la sociedad, ¿no? Entonces están buscando ese tipo de, digamos, de switching. Entonces, no, pues vamos a ver si esto nos sirve. Entonces, pero ahí estamos, como dicen, en pruebas, ¿no? Es una prueba psicológica, sociológica, a ver si funciona ese cambio. Eh, y definitivamente, pues obviamente la política es otra cosa que mueve el poder, ese poder mueve las economías. Entonces, fíjense todo lo que estaban hablando de que llegaba Joe Biden y que se iba a caer la bolsa, pues no se cayó la bolsa. Entonces, pero afortunadamente no se cayó la bolsa. Sorprendentemente se infló un poquito más, que eso le da como un respiro a los mercados En respiro a los de mercados. manera internacional, porque Mm. pues los países, más que todos los que tienen menos oportunidad, pues están, mejor dicho, ahogando en créditos. Y quién Cierto. sabe cómo van a terminar pagando. No, y ahorita, Nosotros, por ejemplo, vamos a claro, terminar pagando no, pues todo ahorita, ese dinero. ¿sabes quiénes terminarán pagando? Nosotros con los impuestos y nuestros hijos con el pago de esos impuestos. Es que estamos endeudando a las generaciones futuras. Sí, claro. Por ejemplo, se está endeudando, yo creo que hasta unas dos, casi tres generaciones de más con un recaudo masivo. Como usted decía, hasta le van a sacar un impuesto a los que tienen solo el salario mínimo. O sea, hasta eso van a tratar de sacar Mm, en recaudo para tratar de pagar. Pero sí. igual uno diría, bueno, serviría si realmente gestionaran bien ese dinero, pero No, claro, lamentablemente es que ahí es ese donde es está otro la tema. problemática. La problemática se vuelve más complicada cuando entran todos estos problemas políticos de corrupción, políticos de mal manejo de los impuestos y de la burocracia y un pocotón de cosas que generan obviamente mal uso de esos recursos. Entonces, claro, uno normalmente como empresario, vamos a ponernos en términos de los empresarios, pues decimos, ¿para qué pagamos tantos impuestos si esos impuestos no nos los van a devolver a la sociedad? Entonces, el empresario normalmente busca todo tipo de exenciones y busca qué hacer para no pagar tantos impuestos. Y normalmente eso es el pensamiento del empresario, que el gobierno no me quite tantos impuestos, a diferencia, aunque eso se está dando en casi todos los países también, pero mucho en Estados Unidos el empresario normalmente le gusta pagar impuestos porque ve que esos impuestos se le retribuyen en la infraestructura, por ejemplo, vial, en la infraestructura, digamos, de Eso aeropuertos. iba a comentar, profe, que realmente allá, por ejemplo, la infraestructura de conexión es mucho mejor e igualmente, pues existe también la diferencia ya que su sistema político es federal y pues es muy diferente Sí, al claro. nuestro. Lamentablemente el nuestro no lo es, pero pues eso influye también conforme a nuestra economía y siento que si no se hace algo al respecto, esta economía va a seguir estancada durante muchos años más. Sí, Esperemos que no, pero sí, ojalá el se den, gobierno como central dicen, tiene que hacer algo al respecto. sí, ojalá se den, digamos, todas esas fases de reactivación económica y obviamente
pues logre reactivar de nuevo la economía, porque tal y como estamos, pues si quedamos, como dicen en ese fondo, pues ahí tenemos problemas de recesión que puede llegar a una depresión económica, en Colombia, por ejemplo. Bueno, sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Ojalá se Qué den las pena, cosas profe, desviar positivas. un poco, pero es que cuando usted nombró la cuenta corriente con la cuenta de capital, de una vez me surgieron todos esos temas. No, no, está bien, perfecto, Porque es muy que bien. los dos literalmente están un poquito desbalanceados. Tienen que, o Bastante. sea, porque en el caso de este país, no solo una, sino están las dos cuentas. Entonces, Están las dos desbalanceadas. Claro, es que estamos completamente complicados a nivel macroeconómico. Tenemos endeudamiento fiscal, endeudamiento público muy alto. Endeudamiento público y endeudamiento privado también, lo que tú ujú. decías de las familias, también están muy disparado. Entonces, eso son cosas que hay que controlar para que la reactivación económica efectivamente pueda salir adelante. Y obviamente de las cosas más importantes en un país es la generación de empleo, es decir, que busque de nuevo que las personas podamos tener ingresos y ingresos más altos, ingresos progresivos, porque en la medida en la que cada vez nos tengamos menos ingresos, nos vamos haciendo más precarios, lo que se llama la precariedad. Es decir, vamos a entrar en procesos precisamente de pobreza. Entonces, eso es parte de todo lo que tiene que hacer un Estado, que no es fácil, pero pues por eso, para eso los elegimos nosotros, ¿no? De nosotros depende. Cuando echamos ese botico allá, no dejarnos comprar y votar por quien realmente creamos que sí puede cambiar las cosas y puede hacer las cosas mejor. De eso depende también, porque cuando no tenemos esa conciencia de la democracia, genera estos problemas en los que estamos viviendo. Tenemos gente que nos está gobernando como se les da la gana, precisamente por eso, porque los hemos elegido nosotros. Ojo, que cuando nosotros no salimos y no votamos, también dejamos que los demás elijan por nosotros. Entonces, cuando tenemos esa situación de que no ejercemos nuestra posibilidad democrática precisamente de elegir nuestra elección, la capacidad de elección, así, y mucha gente dice, muchos jóvenes dicen, no, yo para qué voy a votar si allá ya van a elegir los mismos. No, lo que pasa es que el voto debería ser obligatorio en Colombia, porque así sí sabría quién está eligiendo a quién y por qué se eligen. No, aquí lo que está pasando es lo contrario. Cuando dejamos de votar, pues con muy poquitos votos se eligen los que no deben ser. Entonces, ¿por qué? Sí, Porque exacto. no La estamos votando todos. manipulación gana ante pocos, Exacto, francamente. está ganando con pocos votos, ¿no? Ese famoso coeficiente electoral, pues, no, entonces dicen, no, ¿cómo se llama esto? Los que no votan, Eh, la, mm, ¿cómo se llaman los que no votan, Edwin? Edwin No, no, está aburrido, Edwin. profe. Buenos días, no, yo profe, creo ya que no. se aburrió. Edwin se aburrió. No, señor, yo estoy escuchando, está buena la charla. Toca como el espejo, ella escuchar. Bueno, Edwin, no, ¿cómo es que se Los llama? no votantes. Los no votantes, pero eso tiene un nombre. Pero bueno, digamos que ese es como esa masa, digamos, que no vota, son la que hacen precisamente que con poquitos votos se elijan los personajes que hacen muchas veces la compra de votos y esa corrupción, etcétera, porque eso es corrupción también. Fíjense que uno de los males más grandes de la humanidad y sobre todo que genera pobreza a todo nivel es la corrupción. Porque la corrupción, por ejemplo, en el caso de las 4Gs, pues lo que hizo fue que no se pudieran hacer esas infraestructuras, todas esas obras viales de infraestructura, pues no se pudieron hacer por culpa de la corrupción. Entonces, eso genera más pobreza. Cuando no se destinan los recursos a donde deben ser, ¿cierto? Pues genera más pobreza. Ahí es donde está la clave, desafortunadamente, de la pobreza del mundo. Ha sido producto de la corrupción, ha sido producto precisamente de
dejar que otros elijan por uno, ¿cierto? O sea, uno no tomar conciencia democrática. Y por otro lado, pues ha generado toda esta situación, pues que la política sea un medio para enriquecerse y no que sea el medio para entregarle a sus ciudadanos lo que se merecen. Entonces se volvió, no, vamos a entrar allá a tener poder para poder robar. Entonces eso es lo que debe cambiarse realmente. Esa es la clave, profe. La política se volvió un negocio prácticamente y no debería mancharse así, pues obviamente estos funcionarios, que se supone que su deber principal es ante la misma población. Entonces, pues ahí entre tratos y tratos se logra ver realmente la desbalanza y terminamos utilizando las pocas reservas que le quedan al país para entrar en las deudas que tenemos, porque Sí, nos la toca endeudarnos. producción no da. O Claro, sea, los recaudos no dan, no tenemos los suficientes impuestos, no tenemos y tenemos unos gastos públicos muy altos y peor con los temas de la corrupción que nos toca a los contribuyentes después ir a pagarlos. La corrupción la terminamos pagando nosotros con los impuestos. Entonces, fíjense, todas esas salidas, todos esos desfogues, todo lo que generan en términos de endeudamiento, pues tremendo, se nos estamos sobreendeudados. Tenemos un endeudamiento ya confirmado del 57% del PIB. O sea, eso quiere decir que estamos sobreendeudados. ¿Sí? Entonces, muy alto realmente. No, de sí, acuerdo porque lo que contigo. tengo entendido en cuestión de finanzas, creo que uno máximo se debe endeudar hasta el 30% Hasta de el la capacidad 30%. de los ingresos que se tenga uno. Exacto. Ya si Ese uno es, excede eso, está ya en saldo rojo completamente y ahí es donde aparecen unos rezándole a las estatuas de los santos para que le hagan un milagro. para que les llueva plata, para que se gane la lotería, alguna vaina, porque así Exacto. está muy jodido. Sí, eso es cierto. Pero sí, la famosa regla fiscal, por ejemplo, es que el endeudamiento no podía superar del 30% del PIB. Y fíjense que está en el 57%. Pues así estamos complicados. Estamos Por complicados. eso es difícil, incluso aunque utilicen todas las reservas para tratar de pagar, no creo que alcancemos. No, estamos desfasados, sí. No, profe, y con el tema de la pandemia se dieron garra, como dicen por ahí. O sea, Ah, aprovecharon sí. todavía para endeudar más el país. No, Pero claro. yo sí comparto lo que dice el compañero. Yo veo que los países desarrollados manejan lo que él llama investigación, que llaman ciencia y tecnología, Sí, que señor. se aplica mucho esa investigación que hacen en la sociedad y se ve el crecimiento, lo que usted hablaba de Estados Unidos. O sea, va muy de la mano con las universidades, va muy de Cierto. la mano con los centros de investigación, sí. Y incluso, y tiene muy en cuenta el conocimiento, no político, o sea, el conocimiento técnico de las personas que se dedican a estudiar. Entonces, en ese sentido, es lo que yo veo de que le falta al país. Cuando Cierto. hablaba de la corrupción, mire, es triste. Yo estaba mirando lo de la fiscalía. A veces la fiscalía inventan cosas que no existen. O sea, no hay corrupción, ejemplo, o crean corrupción, crean casos mediáticos también que no existen, que creen que hay corrupción, pero no la hay. ¿Sí me va a entender? Sí, para Entonces, crear. en ese sentido, exacto, crean. Entonces, esos conflictos políticos lo que hacen es también impactarnos como sociedad. Claro, y Entonces, polarizarnos. Y crean, muchas veces esos tipos mediáticos precisamente son cortinas de humo de cosas más corruptas, más grandes, desafortunadamente. Muchas veces pasa eso. No, de acuerdo contigo exacto. también. Pero lo que tú dices es muy cierto, Edwin, y lo que decía también Oscar. Los, como Estados Unidos es un país precisamente, digamos que sí tiene ese tema, y así lo llaman, ¿no? Es inversión en sociedad, ciencia y tecnología, sociedad, ciencia y tecnología. Entonces tienen eso inclusive en las universidades eh, más importantes de los Estados Unidos, inclusive son programas profesionales, ¿no? Y tienen lo que tú decías, los presupuestos de investigación se lo pasan inclusive a las universidades.
para que a través de las mismas universidades se haga investigación. Entonces, eso sí es una forma muy interesante, digamos, y por eso los grandes inventos, los grandes desarrollos de plataformas, del Internet y todo eso nacieron por ejemplo, han nacido en universidades como el MIT, como el Massachusetts Institute of Technology, o como Stanford, o como Harvard, ¿cierto? Las leyes y toda esta nueva situación, por ejemplo, de tecnología, pues Caltech, las universidades en California ahora también, ¿no? Y Stanford. Entonces, todas estas universidades donde Google, ¿de dónde salió? Precisamente de estos muchachos que estaban estudiando en la universidad. Y ahora Google es un monstruo, ¿no? Es una cosa, una empresa. Exacto, profe. Es que las investigaciones ayudan a crear un nuevo producto que no tiene necesidad de explotación de recurso primo. O sea, en realidad es un recurso con una inversión básica que igual se multiplica muchísimo su valor. Y esa es la mentalidad que le hace falta en realidad para implementar acá en el De país. acuerdo. Más inversión en investigación y desarrollo, en temas de sociedad, ciencia y tecnología. Eso es clave, eso es clave. De acuerdo totalmente con Oscar y con Edwin. Bueno, muy bien. Profe, lo que usted llamaba ayer el valor agregado. Valor agregado, sí señor. Hay que meterle valor agregado a las cosas. Muy bien, muy bien. Están muy pilos, muy bien, los felicito. Eso está muy Vale, bien. profe, ahora sí. Bueno, Una terminemos pequeña entonces intervención. este mapita para así rápidamente para acordarnos y son temas económicos, ¿no? Entonces acá acuérdense que tenemos los famosos recursos modernos, que son el conocimiento, la efectividad. ¿Sí se acuerdan qué es la efectividad? La efectividad en términos económicos, para resumírselo rápido, si quiere después lo vemos en detalle, es la sumatoria de la eficacia más la eficiencia. Eso es ser efectivos. O sea, tenemos que ser las dos cosas. Tenemos que ser eficientes y efectivos para que haya efectividad. En la medida que haya más efectividad, podemos tener más productividad y en la medida que seamos más productivos, podemos ser más competitivos en los mercados. Entonces, eso es clave. Eso es como una ecuación así importante que esa la sacó precisamente Michael Porter, ¿no? Michael Porter, a través de todos sus temas de la competitividad, es el padre de la competitividad moderna. Entonces, Michael Porter hace esos análisis, habla sobre las ventajas competitivas de las naciones y allí plantea que esas ventajas competitivas son en términos de conocimiento, efectividad, innovación, mayor investigación. Vean, aquí está Oscar, vean. Mayor investigación, mayor desarrollo, obviamente, en términos de desarrollo económico, mayor productividad y mayor competitividad. ¿Sí ve que estos son los recursos modernos que tenemos que trabajar los países, las empresas y nosotros como seres humanos, ¿no? Porque eso bien lo decía, ese bien lo decía este amigo Stephen Covey, ¿no? Stephen Covey, que hablaba sobre los hábitos altamente efectivos para los individuos, para las familias y para la sociedad. Entonces, él tiene inclusive libros, ¿no? Stephen Covey, sobre esos temas de efectividad. Vean lo interesante que está aquí esto. Entonces, estos recursos modernos son los que tenemos que no solamente tenerlos como ítems allí, sino aplicarlos, utilizarlos. Entonces, buscar ser innovadores, buscar hacer investigación. Cuando ustedes hacen su tesis, ya como profesionales, ¿cierto? Porque como técnicos creo que no les exigen todavía temas de tesis. Entonces, cuando ya son profesionales, pues les exigen una investigación para que haya precisamente, digamos, una búsqueda de información, una búsqueda de nuevas cosas y que aporten algo a la sociedad. Para eso se hacen las tesis, precisamente las famosas investigaciones de
pregrado para graduarse. Los recursos tradicionales aquí están, y acá miramos unos otros temitas bien importantes, que son estos dos temitas de aquí arriba, para que se acuerden, porque son parte de los fundamentos de este comercio exterior. Vemos los mercados, que son los tradicionales, los tres mercados tradicionales de bienes y servicios, de factores productivos y los mercados financieros. Son fundamentales en todo movimiento o en todo flujo de la economía. En todo flujo de la economía se ven estos tres tipos de mercados. Y adicionalmente, acá que tenemos unas actividades económicas, que son las tres principales actividades económicas del hombre, del ser humano en las sociedades. Son la producción, la distribución y el consumo. Fíjense que desde que nacemos, estamos consumiendo. Desde que nacemos somos parte de esta sociedad consumista, ¿no? Entonces, ahora pues hay que evolucionar en este tema, volvernos también más productores, estar dentro de las eras de la producción, o hay otros movimientos económicos muy interesantes, pero pues hay que analizarlos, sobre nuevas economías. Por ejemplo, se llama la economía del decrecimiento, que es todo lo contrario. Es un francés que está proponiendo que seamos minimalistas, en otras palabras, o sea, que tengamos lo justo y necesario, que ahorremos, que hagamos, no consumamos todo lo último. Están hablando de nuevas fórmulas para, digamos, concientizarnos de que el consumo excesivo no se puede dar en el mundo. O sea, hay un video muy interesante sobre eso, creo que se los voy a plantear para que hagamos análisis sobre eso, sobre el decrecimiento. Creo que esa teoría la vi más funcional en la sociedad japonesa, por ejemplo, que es una sociedad Ajá, consumista, que sí. incluso está en crecimiento esa ideología. Ujú. Y como tal, pues en parte, digamos, más allá a parar todo este procedimiento de producción que tenemos sobre el consumo y eso, yo creería que sería más reevaluar el hecho de qué productos se deberían consumir y sobre qué factores debemos de producir. Por ejemplo, no Sí. generar tanto gasto o desperdicio de energía o de ciertos Ujú. recursos y más en la parte, digamos, como de reutilización, más Sí, allá del ciclo de consumo, porque es muy difícil evitar que las sociedades, y más en países cuando son sociedades muy grandes, detener este consumo porque evitaría el cierto. crecimiento de otras familias que están con el objetivo de crecer, o sea, Exacto. independientemente. Claro. De- porque, porque algo positivo dentro de este mundo capitalista, que es lo único que veo, es el hecho de que tú sin recursos alguno y solo con ingenio y obviamente esfuerzo, logras una independencia que Ujú. realmente te puedes sostener tú mismo y tu familia, o sea, y eso no me parece malo, No, en vez de logras, sí, depender. logras generar riqueza, muy bien. O sea, logras generar Exactamente, riqueza. exactamente, y pues en esa parte sí, un poquito debería modificarse un poquito esa teoría, estoy en parte de acuerdo, pero No, claro. tampoco a No, pues de detener acuerdo. todo. De acuerdo. Pero ¿sabes qué se une a todo lo que estamos hablando? Que eso sí ya es un planteamiento de una economía que están aplicando en Europa, que se llama la economía circular. Esa sí es la que podría generar, ya se está hablando de que a través de la economía circular, que también la podemos ver acá para que ustedes entiendan un poquito de eso, se va a generar la quinta revolución industrial precisamente sobre esa base, porque todo el mundo podría llegar a tener lo suficiente con lo reciclado, con lo reutilizado, y lo último es moderno, porque y en vez de cambiar todo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de lo que ellos dan como economía circular. En vez de cambiar todo el celular, tú lo que vas a cambiar solamente es el motherboard del celular, el chip del celular. Y tienes de nuevo el equipo con las últimas cosas. Que el nuevo iPhone llegó con una nueva cámara. Entonces, como es reutilizable, reemplazable, entonces le sacas la anterior cámara y le vuelves y le pones la cámara. Pero como no está hecho para Exacto, eso, en este exacto, momento, profe.
Sí, claro, porque es que reemplazar totalmente el producto sí es un consumo excesivo, Sí, francamente. claro. Debería ser por partes el reemplazo y obviamente reutilizar las Reutilizarlo. mismas Entonces, ese es cuestiones. clave. Y ¿sabes qué pasaría también? Que cambiaría el uso de la propiedad. Porque en ese orden de ideas, al iPhone le interesaría, a los de iPhone les interesarían ser los dueños de todos los equipos y a nosotros nos interesaría solamente ser como una especie de arrendatario de ese equipo que se pudiera ir mejorando continuamente. Fíjate que lo interesante del cambio de mentalidad también en eso, con la economía circular. Pero bueno, eso es otro Exacto. tema. Terminemos aquí. Sí, después entramos en eso, profe. Ya Vale. entramos en eso. Listo. Entonces, como instrumentos ya los veíamos acá. Bueno, y algo muy importante que estábamos planteando por este lado, que es las doctrinas que hemos vivido alrededor de casi 3 siglos, casi no, 4 siglos casi ya, de este tema del la famosa dicotomía entre el proteccionismo y el librecambismo. Es decir, el librecambismo es apertura de mercados, libre mercado, ¿cierto? Y tenemos ahora híbridos. En muchos países tienen híbridos y Estados Unidos es el primer país que ha tenido híbridos toda la vida. ¿Por qué? Porque ellos han sido proteccionistas en la mayoría de los sectores importantes de la economía, el caso del sector primario, el sector agricultura, ganadería, ellos fueron muy cerrados durante muchísimos años, hasta hace pocos que se han venido abriendo, pero ellos eran proteccionistas a morir en la parte agrícola y librecambismo y libre mercados en casi todos los otros sectores, empezando por carros, vehículos, automotores, todos estos temas de manufactura, transformación. Entonces, el sector industrial, pues, fue totalmente abierto, se exportaba, lo primero que empezaron a exportar, obviamente, fue los famosos carros Ford, ¿no? Porque eran los que mandaban la parada, el famoso Ford, Henry Ford. Bueno, y así, entonces, las dos, la dicotomía de lo que ha pasado en temas de doctrinas, digamos, de la economía de mercado, es el proteccionismo y el librecambismo. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, fíjense que tenemos para controlar y para recibir ingresos, tenemos los famosos aranceles, los aranceles de importación y exportación, restricciones al comercio, ¿cierto? Los contingentes del comercio, las barreras no arancelarias, que son, por ejemplo, las barreras fitosanitarias normalmente, las cuotas y las salvaguardas, las cuotas y salvaguardas en las aduanas, ¿cierto? Hay controles internacionales también y el famoso dumping y antidumping. Eso también los vamos a ver así despacito para entenderlo. Y en cambio, en el otro lado tenemos el librecambismo con ayudas financieras para, por ejemplo, las exportaciones y también para las importaciones de ciertos países. Es decir, que hay recursos para importar y exportar o hay exenciones arancelarias o exenciones tributarias, inclusive, para importar o exportar. Son las famosas deducciones tributarias o las subvenciones tributarias. Hay apertura de mercados, hay acuerdos, los TLCs, acuerdos precisamente tratados de libre comercio, en general libre comercio, y hay temas de inclusive integración económica. La integración económica más grande que se ha dado en el mundo es Europa, es la Comunidad Económica Europea. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar por ahí, muchachos. Mañana terminamos este poquito, ya hablamos de globalización mañana y de los organismos de comercio internacional para darnos ahí una macro idea. Completamos mañana, ¿listo? Ah, bueno, mañana nos vamos a ver allá. Sí, eso le iba a decir, profe. Mañana nos vemos Mañana de nos vemos cara a allá cara. la cara a las 7 p.m. Listo, muchachos. Ok, entonces quedamos así. Definitivamente, Edwin, Kevin sí están, Oscar también, pero pues no se pudo conectar. eh, la, Andrea, yo creo que debe Andrea, tener problemas de red porque como llovió tan fuerte, sí. posiblemente. Vale, listo. Ok, Ella bueno, es muchachos. juiciosa.
Ella solo Sí, envió. ella Bueno, que... profe. No, yo sé, y ella me escribió y me dijo que había tenido problemas de internet todo el día, pues que no había podido. Ok, Ah, ok, profe. No se vale. preocupe que ya le responde. No, Ya mañana. listo, listo. Listo, profe. Bueno, muchachos, Gracias. entonces nos Gracias, vemos. Descanse. Buenas Gracias. noches. Chao, pues. Chao, Kevin. Chao, profe, gracias. Kevin se Chao, profe, durmió. gracias. Kevin se durmió. No, no, señor. Bueno, nos vemos mañana entonces. Chao, pues. Chao, profe, muy amable. Gracias. Gracias, chao.